25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y a través de nuestro canal de YouTube también, Sin Filtros-TV, en donde puedes verlo simultáneamente a la emisión en televisión a las 21 horas de lunes a viernes, por supuesto. Programa número 70 más o menos ya este. Nos hemos paseado por una cantidad de temas importantísimos que tienen que ver con la conversación constituyente. Todos los días, dos candidatos y candidatas vienen acá a debatir, ¿no?, con respecto a temas específicos. Es un programa temático que hoy tiene un tema tremendamente interesante que tiene que ver con la educación sexual de niños, niñas y adolescentes en Chile. Todo esto a propósito de un proyecto de ley que no pasó la primera fase en su tramitación y quedó archivado. Hay grupos que dicen que ese proyecto de ley de alguna manera podría ir en contra de lo que la Constitución establece respecto a este tema, que tiene que ver con el deber y el derecho preferente de los padres para impartir y participar activamente en la educación de sus hijos. Otros dicen que es el momento de darle cierta autodeterminación progresiva a nuestros jóvenes de manera de poder adquirir este tipo de contenidos que para ciertos grupos son inconvenientes. Queremos saber si hay espacio en la nueva Carta Fundamental como para modificar ese articulado, ¿no?, que le entrega a los padres la potestad absoluta y preferente para definir cuál es el camino, qué establecimiento, a cuál ir, para elegir el colegio y elegir también el colegio que entregue los contenidos que a esos padres les parecen adecuados para los suyos. Esa es la conversación que queremos tener en el día de hoy en Sin Filtros y como siempre todo esto parte con un informe que le da contexto y bordes al debate que vamos a tener acá. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Acá comienza Sin Filtros. Los primeros programas de educación sexual formales nacen en Europa. En 1956 aparece publicado el Manual de Educación Sexual sueco y en 1977 se convierte en un programa obligatorio para las escuelas. La evolución de la educación sexual en Chile distingue 4 periodos. El primero, entre 1970 y el 73, se caracteriza por el inicio de la institucionalización de la educación sexual. El segundo, entre el 73 y el 91, se define por el silencio gubernamental en esta materia. El tercero, entre 1991 y 1994, que se caracteriza por la participación del Ministerio de Educación que define un marco político general de referencia. El cuarto periodo se inicia a mediados del año 95 y corresponde al desarrollo de diferentes estudios y propuestas de programas para la atención integral del adolescente en salud reproductiva y en educación sexual. Este periodo culmina con las polémicas jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, las JOCAS. El año 2010 se promulgó la Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. En su artículo primero, se establece que todos los colegios tienen la obligación de entregar información científicamente veraz, acorde a la edad y sin sesgo para todos los estudiantes desde el primer año de educación media, con 3 objetivos: reducir las enfermedades de transmisión sexual, los abusos sexuales y el embarazo adolescente. El 15 de octubre del 2020, la Cámara de Diputados votó en contra del controvertido proyecto de ley de educación sexual integral que permitía impartir educación en afectividad, sexualidad responsable y de género en los establecimientos escolares reconocidos por el Estado, en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media. El proyecto indicaba que desde el primer nivel de transición parvularia hasta cuarto básico se abordarían temáticas de afectividad, autocuidado, autoconocimiento y prevención del abuso sexual. A partir de quinto básico se abordarían aspectos biológicos, socioculturales, psicosociales de la sexualidad, prevención del embarazo, abuso sexual,
violencia y maltrato, como también respeto por la diversidad y la no discriminación. El vacío que existe sobre la educación sexual en Chile es tan importante que, según algunos datos del Instituto Nacional de la Juventud, el 83% de los jóvenes chilenos accede a información de sexualidad a través de redes sociales. Un 71% de estos niños, niñas y adolescentes lo hace por medio de páginas en Internet. La educación sexual y afectiva de niños, niñas y adolescentes será tema de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí estaba nuestro informe que entrega algunos datos sobre la conversación que nos convoca en el día de hoy. Tenemos dos invitadas, ya las vamos a presentar. Son candidatas a la Convención Constitucional y van a debatir en el día de hoy sobre educación sexual en la nueva Constitución, por supuesto. Quiero partir presentando a nuestro panel. Voy a iniciar por un clásico, por un histórico, se podría decir, de este espacio, el señor Francisco Javier Orrego. ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Contento. Un tema un tanto árido, un tema valórico, a mi parecer. Entonces, espero que lo toquemos siempre, como te digo, con la altura de miras necesarias para que entendamos que la defensa y la protección de los niños es tarea de todos. Con distintas visiones, pero que sea un diálogo constructivo. En minutos le voy a preguntar por qué dice la Constitución en el día de hoy respecto al deber de los padres preferente, ¿no?, para la educación de sus hijos. Quiero presentar de inmediato a una amigo de la casa. Cada cierto tiempo viene, no había venido tan elegante nunca en su vida, tuvo que pedir un crédito probablemente hoy. Sebastián Vergara, geógrafo de la Universidad de Chile, máster en Desarrollo Local, secretario general del Partido por la Democracia, más conocido como PPD. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar acá. Y como decía mi colega, es un tema súper preocupante, no valórico, sino de política pública. Somos el peor país en América Latina, los peores indicadores de la tasa de contagio del SIDA. Perfecto, muy bien. Hay un tema ahí, hay una mirada, una lectura sanitaria, ¿no? Por el lado de nuestro compañero. Vamos a presentar de inmediato a, desde las entrañas del Frente Amplio, me gusta decir eso, Javier Velasco. ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, yo estoy muy feliz de haber venido hoy día a aprovechar de mandarle un saludo a las y los que luchan en Colombia y a decirles que tengan mucho cuidado con el asesor nazi chileno Alexis López, que está metiéndole cosas en la cabeza a Uribe. A ver, ¿cómo es? ¿Quién es ese asesor? Alexis López es un personaje que apareció en Chile en los 90, que hizo como un encuentro nacional socialista internacional, terminó como con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, una serie de cosas, y ahora es un asesor ideológico de Álvaro Uribe en Colombia. Álvaro Uribe está tuiteando unas cosas bien raras que parece que le enseña a él, así que mucho cuidado. Ahí está el warning, el warning de Javier Velasco empezando el programa del día de hoy. No sé si tiene warning para hacer, pero siempre tiene las palabras como anillo al dedo, como decía un profe mío. Magdalena Miller, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Sí, también tengo unas palabras. ¿Sí? Tengo envidia, Iván. ¿Tiene envidia? Sí. La derecha arrasó en el gobierno regional de Madrid. Escucha, ¿qué daría yo porque eso pasara? Porque los chilenos nos diéramos cuenta que esas son las ideas que nos llevan al desarrollo. Pablo Iglesias salió de la política, o sea, también se podría extrapolar a la realidad chilena. Tengo envidia, eso es lo que te tengo que confesar. Se tendría que extrapolar a la realidad chilena. Dice usted que las personas que pierden estrepitosamente se retiren de la política y no se reinventen como en otros cargos. Me salió el tiro por la culata, dices tú. Exactamente. Depende de cómo se lea. Que la izquierda radical se retire porque no tiene posibilidades de llevar al país al desarrollo. Mire cómo cruza el charco de alguna manera Magdalena Miller con su comentario en el día de hoy. Muy bien. Saludamos a nuestras invitadas al debate de hoy. Valeria Villegas, abogada feminista, es la única candidata mujer en su partido. Su campaña se basa en entregar asesoría jurídica en terreno, fíjese, mire. Actualmente es candidata por el Distrito 13. Valeria, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, me encanta este tema. Yo me defino como una mujer feminista, laica, y concuerdo mucho con Sebastián. Creo que el tema de las políticas públicas debe dejar de lado las creencias personales y el sistema de creencias que determinan la sexualidad que cada ser humano pueda tener. Eso lo dejamos para la intimidad de cada uno y creo que eso no es una generalidad para todas las personas. Me estuvieron diciendo el otro día que especificara de qué partido vienen o qué sector las apoya o los apoya a los candidatos que acá vienen. Yo soy militante del Partido Radical hace 20 años. Radical. Se confirma entonces existe la juventud radical. No, es una broma. Gracias por lo de joven, ¿eh? No, usted es joven. Usted es joven. O sea, es al mismo tiempo un palo y un piropo.
¿Sí o no? No voy a herir a los otros partidos que están presentes para hablar de su juventud, solamente quiero resaltar que los principios del radicalismo están más vivos que nunca, no solo en esta candidatura, sino para todas las propuestas que Chile necesita hoy día y para los desafíos que se nos vienen. Toma, conductor chistosito. Ahí tienes. Saludamos a Andrea Íñiguez, abogada, magíster en Derecho Público, doctora en Derecho también, profesora de Derecho Constitucional. Sabrá perfectamente lo que dice la Constitución, vinculado al tema que nos convoca. Es candidata por el Distrito 14. Andrea, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Nuevamente muy contenta de estar acá. Claro, usted ya estuvo una vez acá. ¿Ah? Usted estuvo una vez acá. Yo ya estuve una vez acá. Se repite el plato, le y quedó lo pasé gustando muy este bien, espacio. sí, y los admiro a ustedes porque yo creo que ya están para el magíster honoris causa en Derecho Constitucional con todos los invitados que han tenido. Sí, ¿no? Sí, y mientras aquí Valeria ha militado 20 años en el Partido Radical, Sí. yo he sido 20 años profesora constitucional. Ajá. Así que tenemos 20 y 20 aquí. El 20 y 20, qué bonito como la canción. ¿El sector? Soy del Partido Republicano y ellos están apoyando mi candidatura. Primera vez que milito en un partido político en mi vida. Perfecto. Así que no llevo 20 años militando en nada, sino un año y tanto. Perfecto. Partamos de inmediato el debate entonces con lo que planteábamos en la intro, ¿no? Planteamos justamente lo que la Constitución decía respecto a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Para no repetirme probablemente con las imprecisiones que digamos, entregué en la introducción. Francisco Rego, ¿qué dice la Constitución en el día de hoy respecto a este tema que nos convoca? Mira, como hemos conversado en varios programas acá, los niños en general no están muy regulados en la Constitución, no hay un apartado específico respecto de ellos. Y es lo que yo siempre te digo cuando hablamos de esta materia. Chuta que sería bueno sumar el interés superior de niños, niñas y adolescentes a nivel constitucional, y chuta que sería bueno poner a los niños como sujetos de derecho. En esta materia, colgándome de educación, del derecho a la educación, lógicamente lo que resalta el artículo 19, número 10 y el 11, el 10 directamente el derecho a la educación y el número 11 la libertad de enseñanza, de tener establecimientos educacionales y tener distintos proyectos educativos en los que uno quiera matricular a sus niños. Hay dos subprincipios que para mí son muy interesantes en esta materia, que son precisamente los que no se hace cargo de esta famosa ley de educación sexual integral que dejó muy de lado, que es el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos y que este derecho es una protección preferente por parte del Estado. O sea, no solamente la familia es la primera en educar a los niños, sino que el Estado debe velar para que las familias sean los primeros en hacer esa materia. Y lo segundo también es el derecho y deber preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional de los menores en atención al proyecto educativo que ellos quieran impartir. Ajá. ¿Cuáles son las graves falencias que presentaba la ley de educación sexual integral? A mi parecer, precisamente eso. No tocaba a los padres en ninguno de los artículos que proponía. No mencionaba que nosotros como padres éramos la protección primaria de los menores y sí establecía criterios de carácter valórico. De hecho, su introducción, en donde está el resumen del proyecto, habla en una crítica abierta hacia el conservadurismo. De que esta sociedad es una sociedad conservadora, por tanto hay que quitarle ese derecho a los padres y pasárselo al Estado. Y para mí, como un conservador, es brutal. Que nos pasen por sobre a nosotros es una política pública mala, que a mí no me gusta, y en buena hora este proyecto fue rechazado y ojalá se quede ahí durmiendo este año completito para que no lo puedan volver a tocar. Valeria esboza una leve sonrisa. Tengo la impresión que piensa lo contrario, o más o menos lo contrario. No. En la primera parte voy con él y concluyo en otro lugar. A ver. Yo quiero poner primero la pelota en el piso acá en este tema. Ajá. Una cosa es el deber del Estado cuando tiene problemas públicos a la vista, porque aquí hay problemas públicos. El problema de educación sexual de los niños, niñas y adolescentes es un problema público. Y esto no lo digo yo, no lo dice el Partido Radical ni la juventud de los otros partidos. Esto lo dicen las cifras, lo ha dicho el INJUF también, de la cantidad de estudiantes y menores que se meten a Internet para conocer respecto de salud reproductiva. Y eso es porque, primero, el Estado no tiene políticas respecto de salud sexual y reproductiva, y en materias de discriminación y en materias de igualdad, y eso no tiene que ver con que empecemos a pensar que vamos a degenerar a los estudiantes, que son algunos argumentos conservadores. Acá se trata de salud sexual y reproductiva, y no necesariamente por los altos índices del VIH, como decía también Sebastián, sino por los temas de abusos sexuales. Hoy día, yo como una mujer litigante lo veo en tribunales, la imposibilidad que se tiene muchas veces de poder tomar declaraciones veraces a menores de edad que no saben que la vagina es la vagina, porque su mamá no le dice, lamentablemente,
que la vagina es la vagina, o cómo se debe relacionar sexualmente, o cómo debe esta niña que va creciendo respetarse, o cómo estos mismos padres educan a esos hombres que van a salir luego con estas niñas o con otros niños, qué sé yo, dependiendo de su autodeterminación cognitiva sexual, a la edad que puedan hacerlo. Pero aquí falta un acompañamiento del Estado, faltan políticas de promoción, políticas de prevención, y por otro lado también están los padres. Yo creo que aquí nadie está en desacuerdo que los padres no tienen un rol fundamental en educar a sus hijos y a sus hijas. Lo hemos visto también, varios parlamentarios han tenido problemas de esta índole en su entorno familiar con hijos que han tenido situaciones de violencia sexual con otras mujeres. Entonces aquí este es un problema público y yo me imagino que esos parlamentarios educan a sus hijos en materia sexual. No se sabe si eso va a ser eso es respecto a algún sistema de creencias o no, pero aquí el Estado tiene un rol fundamental. A ver, Andrea. A ver, hay que poner esto en contexto, ¿ya? Y bueno, yo quiero decir que yo participé en el estudio de la ESI y fui de los grupos que fui al Congreso a pedir que se rechazara, así que me tiene muy feliz que se haya rechazado. Lo analicé en profundidad, después podemos hablar de la ESI, pero aquí, como el título del programa, a uno en derecho le dicen, el juez siempre le dice, aténgase al punto de la causa. Y el punto de la causa, ¿cuál es aquí? No las políticas públicas, porque claramente no puede estar en la Constitución, sino que dice la Constitución sobre la educación sexual. Entonces, desde esa perspectiva me voy a enfocar, ¿sí?, de lo que es mi área. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? La Constitución es un documento para distribuir poder político, pero sobre todo para limitarlo. Si la Constitución no limita el poder del Estado, eso no lo inventó mío, lo decía John Locke, ya desde el siglo XVIII no sirve para nada. Entonces, la pregunta es si todo esto que vamos a discutir ahora tiene que estar en la Constitución, primero porque se está limitando el poder del Estado, y segundo, como por definición, es ley fundamental, si no va a quedar larguísima. Sí. Ustedes aquí en este programa escuchan muchas propuestas, yo ya he revisado bastante, hasta he escuchado que tiene que estar establecido el derecho a la alimentación sin transgénico, o sea, va a ser larguísima, nadie la va a leer, nadie la va a obedecer. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que tiene que ir en la Constitución? ¿Qué es lo que tiene que no? Sí. Y entonces, igual, Andrea, es importante que entiendas que no estamos para refrendar lo que la Constitución dice. Sí, a partir de lo que la Constitución dice, qué cosas podrían ser objeto de modificaciones o nuevas lecturas en la nueva. La sexualidad no es esencial en la vida de un ser humano. A ver, espérate, la Constitución, insisto, es para limitar el poder del gobernante. Claro. Entonces, en ese sentido, estableció el derecho y el deber preferente de los padres y los hijos, está como un límite al poder del Estado. Para eso se reconoció. Con antecedentes de lo que pasaba además en esa época, pensemos cuando se escribió la Constitución. ¿Va a limitar nuestra autonomía sexual? No, es el limitarle el poder al gobernante, al gobierno de turno. Esa es la función. Si la Constitución no hace eso, no sirve para nada. Por lo tanto, y en ese sentido es cuando se pone el derecho de preferente de los padres y los hijos. Ahora, si vamos a poner toda una Constitución que nadie entiende, las políticas públicas siempre han quedado a nivel de eso, de políticas públicas que estén conforme a la Constitución, y para eso existen organismos que los controlan, como la Contraloría, está el recurso de protección, está, no en educación, pero sí el recurso de amparo en temas de libertad. Perdón, pero entonces, cuando se han querido meter políticas públicas han dicho que la traba es constitucional. Cuando se ha querido avanzar en temas de salud reproductiva y en temas de derechos hacia los niños, las niñas y adolescentes, el punto ha sido pero constitucional. Pero fue un foro de quórum. Fue el punto de quórum. No sé si seguiste la ESI, yo la seguí. Y la ESI se rechazó por un tema de quórum. Obviamente que había un problema de quórum. Supramayoritario, por supuesto. Muy bien, pues si para eso está la Constitución, para determinar la que vamos a cambiar, afortunadamente. No sabemos en qué van a quedar los quórum. La que vamos a cambiar, afortunadamente. El punto es ese, o sea, yo me pregunto si el derecho y el deber preferente de los padres y los hijos, si tiene que quedar en la Constitución nueva, yo creo que sí, porque es un freno al poder del gobierno de turno, que a lo mejor puede tener una política sexual que a mí y a ustedes no les gusta, pero el que viene después, sí. Entonces yo no estoy a favor ni que el gobierno de turno le imponga ni a unos ni a otros, y por eso es que lo reconozco, como lo decía aquí Francisco Rego. El colega Rego, porque parece que lo ve muy bien, yo lo veo desde ese punto de vista. Fantástico. A ver, Javier, voy al tiro contigo, Sebastián. Bueno, Iván, yo creo que hay varias cosas interesantes en lo que está diciendo Andrea. Yo también seguí la ESI muy de cerca porque me toca como asesor participar de esta discusión. Lo cierto es que este era un proyecto transversal que estaba apoyado por el diputado Jaime Belolio en aquel tiempo, por la diputada Rojas, por el diputado Asensio.
había un gran arco político que estaba detrás de este proyecto, que tenía por objetivo establecer un programa permanente y transversal en la educación chilena que entregara herramientas con progresividad a los niños, niñas y adolescentes para poder protegerse precisamente, para poder protegerse en la línea de lo que decía Valeria, de las situaciones en las que se tienen que enfrentar hoy en día de violencia, de agresión sexual. Y Valeria tocaba un punto que es muy relevante. Hay padres y madres que, no por ser malas personas, no le enseñan a su hijo ciertas cuestiones que les impiden después poder enfrentarse a los peligros de la vida. Y yo estoy de acuerdo en que tienen que tener un rol, como dice Pancho. Pero lo cierto es que no todos los padres y madres tienen la misma herramienta, y por eso es importante que tratemos de establecer bases comunes. ¿Y por qué a esa ley no le pusieron ningún rol a las familias? Un momento, Pancho. Lo que proponía el proyecto... ¿Por qué ustedes no lo propusieron? Yo no soy parlamentario, ustedes sí son Pero asesores usted es parlamentarios. un sector, Yo no soy parlamentario, no me acaba de decir que es asesor parlamentario, pero por ende puede presentar indicaciones. Quiero terminar el punto. Esperemos a que Javier termine. Quiero terminar Esperemos a que el punto, Javier que es muy termine el punto. importante para responder a lo que decía Pancho y terminar la idea. Cuando se dio la discusión, la derecha metió más de 100 indicaciones, hicimos una mesa de trabajo, una serie de cuestiones, y lo cierto es que se sacaron buena parte de esos principios que estaban al comienzo, que efectivamente ponían en un rol preponderante al Estado. Pero ni aún así se pudo aprobar la norma por un problema constitucional de los quórums. ¿Qué es lo que quería hacer la norma? Bueno, entregar herramientas. Y no quiero meterme aquí en las cosas que dijeron Pía Adriasola, yo creo que todos nos acordamos, lo del sexo Pía Adriasola, la mujer de José Antonio Caz, ¿no? Efectivamente, Sí. de la Fundación Cuida Chile, Marcela Aranda, del Observatorio Cristiano, que también dijo varias cosas bien complejas, o el diputado Chalper, que sacó a Teodoro Adorno para decir que lo que estábamos haciendo era tratar de ideologizar a los niños. A lo que yo quiero ir es cuáles fueron los dos argumentos principales por los cuales la derecha, y no solo la derecha propiamente tal, la democracia cristiana, el diputado Sabac principalmente, fueron opositores a esto. Por libertad de enseñanza, por la libertad de los padres de elegir la educación de los hijos, para evitar la ideologización y para evitar la sexualización temprana. Y lo que yo me pregunto, y con esto cierro, es ¿dónde está el interés preponderante de los niños y las niñas cuando ponemos por encima la libertad de enseñanza, cuando ponemos encima la libertad de los padres para elegir el establecimiento, a sabiendas que en este país no todas y todos tienen las mismas herramientas ni capacidades para tomar esas elecciones debidamente? ¿Por qué el Estado no va a poder aportar en eso? Tan solo. Porque el Estado, precisamente, como decía Andrea, la idea es que limite, la Constitución tiene que limitar el poder del Estado. Yo creo que, creo representar a una gran cantidad de chilenos que no queremos que el Estado se meta en la sexualidad de nuestros hijos. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con que la ESI duerma el sueño de los justos, o sea, no despierte más. No es la única alternativa. Estoy completamente de acuerdo con que la educación sexual es ultra necesaria en los colegios. ¿Cuántas horas le dedicas tú a educar a tus hijos en términos sexuales? Un segundo, te voy a dar tiro la palabra. Estoy completamente de acuerdo con que existan planes de educación sexual. Cada colegio los decide, en este minuto es así. El ministerio tiene que aprobar los planes de educación sexual de los colegios. Existen 7 planes de educación sexual aprobados por el ministerio. Uno de los más conocidos es Aprendiendo a Amar, Aprender a Amar, algo así. Hay otro que es de la Católica. Se ocupan en los colegios y cada padre y apoderado elige el tipo de educación que quiere para sus hijos. Ahora, si hay padres que no están calificados para orientar a los hijos en esto, que claramente no hay, bueno, pongámonos creativos, o sea, asesoremos a los padres, pero no que el Estado imponga una ideología, además absolutamente cooptada por la izquierda, por los organismos internacionales, en que van poniéndole trabas a los países cada vez que no van de acuerdo a su ideología. Entonces, pongamos las cosas como son, la pelota al piso, como les gusta decir acá, y convengamos en que los padres tienen el derecho preferente, y eso es lo que uno ve cuando entrevistan a todos los papás que están eligiendo colegio. Ellos eligen el tipo de educación que quieren para su hijo, no que el Estado la imponga. Estoy que traigo una pelota acá, la citan tantas veces la pelota al piso que sería una linda metáfora tener la pelota y ponerla al piso cuando cada uno dice pongamos la pelota en el piso. Lo voy a hacer, Sebastián. Sí, mira, me gustaría enfrentarlo como una política pública, como una realidad. En los últimos 10 años, la tasa de contagio del VIH ha sufrido un aumento del 80%. Somos el país que más rápido avanza el virus en América Latina. Tenemos los peores indicadores comparados nos gusta comparar, con Europa, con los países desarrollados. Por tanto, claramente hay una política pública que está fallando. Los hogares tienen que hacer su rol total y absolutamente. Pero si se presenta un número importante de casos, claramente el Estado debe hacerse cargo. ¿Por qué se tiene que hacer cargo? Porque esas personas se enferman y caen a los hospitales públicos, se incurre en gastos. Por tanto, sí es una política pública que el Estado tiene que tener un rol. Imagínate que en Chile el mayor tasa de contagio ocurre en niños
hombres entre los 15 y los 24 años. Ni siquiera estamos hablando de personas que están fuera o personas que tienen una condición sexual distinta a la mayoría de las personas. Nada que ver con eso. Tiene que ver con falta de educación sexual. Entonces, ¿por qué hacerlo en los colegios? Porque justamente los jóvenes por suerte van a los colegios y tienen la posibilidad de tener educación sexual. Pero no solamente me gustaría quedarme en ese tema, sino también en los embarazos no deseados. Chile, en ese tenemos una mejor tasa a nivel mundial. Hemos bajado, por ejemplo, el año 2010, el 16% de los niños nacían en mamás menos de 18 años, y ya estamos en un 6%. Yo creo que ahí hemos hecho bien la cosa. Yo creo que un país desarrollado necesita que el Estado se haga cargo, pero sobre todo necesita que tengamos política pública. A mí me pareció bien el gobierno del presidente Piñera, por cuanto comenzó a realizar campaña del condón, lo comenzó a mostrar en televisión, que antes era un tabú para la derecha. Me parece que eso es un avance. Fantástico, vamos a seguir debatiendo, por supuesto. Tenemos que hacer una breve pausa. Hablamos de educación sexual y nueva constitución, ¿no? Pero antes vamos a saludar a Ciudadano Empoderado, porque para estas elecciones del 15 y 16 de mayo no solo se eligen convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que están haciendo campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo posible de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan, reseñas biográficas incluso de cada uno y cada una de ellas. Porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Seguramente nuestras invitadas están ahí en esa base, ¿no? Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a la www.soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Así de fácil es la cosa. Y bueno, sí, está bien. Mira, ahí está. Esta es el agua que nos hidrata aquí en este estudio, en el programa. La toman nuestros panelistas, la toman nuestros invitados e invitadas, y la tomo yo también, porque tengo que hablar de repente estas tiradas más largas y se seca la cosa, ¿no? Aparte es muy rica, naturalmente alcalina, las tinajas. Es el agua de Sin Filtros, y a partir de mañana o de hoy día mismo es la tuya también. Miguel Isa, ahí está. Es imposible, así no se puede. Hacemos la pausa y seguimos con más. Ya volvemos. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Ahí puedes dejar los comentarios, las loas y los insultos, ojalá leves, a nuestros panelistas, por ejemplo, que de vez en cuando son víctimas de la furia tuitera, de la furia youtubera. Y es así, ya que están aquí, expuestos de manera pública, entregando sus conocimientos, sus contenidos. Bueno, ese es el baile, no son solamente las fotos en el supermercado. Nos acompaña Valeria Villegas, candidata por el Distrito 13, apoyada por el PRSD.
Es el nombre completo, ¿no? La sigla completa. PR, solo PR. ¿Cómo ya no es PRCD? No, es Partido Radical. Ah, es Partido Radical. Solamente. Sí. Ah, mire, ya no es socialdemócrata. No. Vamos a entrar en discusión. Lavín se robó el término y ya no lo usa nadie. Andrea Íñiguez, abogada, candidata por el Distrito 14, también nos acompaña el día de hoy. Quiero partir contigo, Valeria, a propósito de la conversación que sosteníamos, ¿no? Para un sector, el límite de todo esto y entrar a picar en la educación sexual de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con el límite que impone la Constitución. Sí. Pero justamente la conversación que nos convoca tiene que ver con la redacción de una nueva Constitución. Sí, así es. Entonces, si a ti te parece que el Estado debiera tener un rol en la educación de niños y niñas y adolescentes, en la promoción de ciertos contenidos, ¿no?, que te parecen a ti, desde tu perspectiva, que para la sexualidad y afectividad son importantes, ¿qué tendría que decir la nueva Constitución o cuál es el cambio o qué modificaciones habría que hacer? Antes de entrar a eso, quiero señalar que yo no creo en un Estado o en una Constitución que solamente limite el poder del Estado. Aquí se ha hablado como que es lo único que hace la Constitución. Y la verdad es que eso no es así, y afortunadamente eso no es así. Porque también en la Constitución uno plasma los derechos que son esenciales de la persona humana y que te permiten desarrollarte como un individuo libre. Pero eso para limitar el poder de gobernante. Y luego de eso, a nivel de principios constitucionales, uno debería establecer un cierto marco de acción, porque la Constitución debe regir también el marco legal y reglamentario que se va a ir dictando conforme a aquello. Entonces yo primero establecería a nivel de principios constitucionales el principio a la no discriminación, el principio a la igualdad, el principio de equidad salarial, que también se relaciona con los derechos sexuales. Acá, lamentablemente, parte de algunos generan ciertas caricaturas respecto de la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos. Y la verdad es que uno tiene que llevarlo a la práctica a través de la realidad de los movimientos sociales que hemos visto en Chile, no solo a través de las olas del feminismo internacional y del movimiento feminista chileno actual, que es bien transversal, que involucra mujeres de distintas tendencias políticas, sino también de los movimientos que hemos tenido desde el estallido social. Y esta Constitución es de incorporar realidad. Y hoy día es una realidad que el tema de derechos sexuales debe ser tratado, no solamente como un tema, como decía Sebastián, porque aquí existe un problema público, sino también porque el rol del Estado también debe ser un promotor de estos derechos, debe ser con un enfoque de derechos. Y ahí no solamente la Constitución limita este poder del Estado, sino también que debe hablar de un Estado promotor, y eso significa que se promueva una educación no sexista. Cuando incorporemos, por ejemplo, la educación gratuita en todos sus niveles formativos, de excelencia, qué sé yo, podemos incorporar una educación no sexista, que así como aquí la colega trabaja en una universidad, yo también trabajo en una universidad, soy contralora de la Academia de Humanismo Cristiano, uno ve cómo existe siempre en la educación un currículum oculto que no tiene que ver con las capacidades de una mujer o no, o de una persona que se identifique como transgénero. Eso no dice relación, hay un currículum oculto ahí y se le evalúa por su autodeterminación sexual muchas veces, o bien por su forma de vestir, o lisa y llanamente porque es mujer. Yo, Andrea. No, yo sí, creo voy a pasar por Andrea y voy contigo. Perdón, no hablen a mi nombre. Yo discriminación he sufrido, pero por mis ideas políticas y religiosas. Nunca he sufrido en mi vida discriminación por ser mujer. Y muchas mujeres lo han hablado con ella y me han dicho lo mismo. Sí. No soy la excepción a la regla. Somos muchas mujeres que somos agredidas por la hermandad feminista constantemente. Andrea, ¿cierto? Me han tratado de toda la hermandad feminista. Entonces, por eso no quiero saber nada con ella. Yo me puedo cuidar sola. De tu propia naturaleza humana. Mi naturaleza es ser mujer, pero nadie puede secuestrarse desde el punto de vista político mi condición y la condición de nadie. Pero entrando a otro tema, respecto de, yo quiero decir algo bien fuerte aquí, pero que lo he estudiado, por eso lo digo con responsabilidad. Hay algunos, y no digo que sea el caso de nadie aquí en particular, que quede claro, hay algunos que piensan que hay personas o grupos políticos que están en contra de la familia, los hay.
Y lo voy a decir por qué. Porque son los herederos de Friedrich Engels, que escribió, una vez que muere Marx, escribe el nombre El origen de la familia, el Estado de la sociedad. Y él dice en ese libro que la familia es un lugar de opresión tal cual lo es la fábrica, se reproduce la lucha de clase en la familia. Y esa idea la va a repetir una feminista radical en los años 60, que escribió un libro muy conocido llamado Política Sexual, Kate Miller, que va a llevar a decir también que lo personal es político, cosa que Aristóteles decía que lo personal era lo público, o sea, personal es personal, la política es de lo público. Entonces, de nuevo, ¿de dónde parten nuestros supuestos? Esto es muy importante cuando uno está en la universidad, ¿de dónde parten tus supuestos? Los míos, que claramente rechazo las teorías de Engels y de Kate Miller, que además me leí esos 2 libros, así que sé lo que estoy hablando, y también que la política es limitada y no es personal. Y no es ciertamente... Y después puedo hablar del tema del reconocimiento de la fragmentación de los derechos por el tema de los grupos, que también es un tema que puede dar para un libro entero en derechos humanos, que es si el derecho es un reconocimiento general o de fragmentación de grupos. Francisco Rego. A mí me llama la atención esto de que cuando partamos debatiendo estos temas digan que esto no es dogmático, que esto no es un tema valórico de valores y principios. Y cuando nos vamos al constitucionalismo, y esto hay que explicárselo a la gente en la casa, la Constitución tiene básicamente 2 partes. Y creo que hay que partir de ahí, la parte orgánica y la parte dogmática. En la parte dogmática lo que encontramos es precisamente el conjunto de valores y principios que nos rigen como sociedad. Y amigos, en nuestra Constitución, ese corazoncito se encuentran 2 capítulos principales. El primero, que es base de la institucionalidad, y el capítulo 3, donde consagramos todo el catálogo de derechos y garantías fundamentales, los cuales, de todos los autores que al menos yo he leído, ninguno sostiene que no sea para limitar el poder del Estado. Entonces esto es crear teoría constitucional moderna que me gustaría leerla, pero se puede avanzar en cierta materia, pero el origen del constitucionalismo es para limitar el poder del Estado a través de los derechos de las personas, para que las personas no tengan que enfrentarse a este Estado todopoderoso que quiere pasar por sobre ti. Y ahí hay ciertos principios que nosotros vamos a seguir defendiendo como sector, que son muy interesantes, que es la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, como primera contención de cualquier cuerpo. ¿Los derechos sexuales estarían en contra de la familia? En serio, te lo pregunto en serio. No, si quieres hablar, porque me sorprende. Me sorprende no escuchar argumentos más evolucionados. Dale, Francisco. ¿Pero puedo terminar? Dale. Por supuesto. Muchas gracias. Sigamos entonces. De nada. En esta materia es súper importante que estos derechos que están garantizados a nivel constitucional sean valores y principios, sean derechos, pero que no sea política pública. Y esto lo hemos discutido muchas veces en este programa. En la política pública se la dejamos una ley de rango inferior. Y a nivel constitucional lo que tenemos que hacer es dirimir ciertos principios que van a estar en la Constitución. Derecho y deber preferente de los padres de educar a su hijo. Y ustedes van a impulsar claramente la autodeterminación de los niños, niñas y adolescentes en la medida progresiva. Mi problema no es que no exista educación sexual. De hecho, si quieren colocar el derecho a la educación sexual, ningún problema. Pero siempre anclado en la familia. Que la familia y que seamos los padres los que determinemos si queremos o no queremos que en tal colegio mi niño pase o no pase por una clase de educación sexual, que por lo demás esta ley de educación sexual integral era tan mala que ni siquiera indicaba quién iba a otorgar esa educación. O sea, ni siquiera se hacía cargo de cuáles iban a ser los profesores, las personas capacitadas, si iban a haber psicólogos, si iban a haber psicopedagogos, nada. No mencionaban nada de eso y tampoco mencionaba a la familia. Entonces, acá hay 2 visiones que claramente chocan, ¿cierto? Hay que decírselo a la señora de la casa. Hay una visión que es nuestra, que es de la derecha, que es de la libertad de las personas, y hay una visión de la izquierda donde el Estado es todopoderoso, preponderante y quiere pasar por sobre la familia. Y cuando en un proyecto de ley no se te respeta el derecho como familia, acá tenemos graves problemas de concepción del Estado y se nos quieren meter dentro de la casa. Y eso nosotros no lo vamos a aguantar. Sebastián. Yo me parece que comparto lo que plantea el colega. Yo creo que esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. ¿En qué sentido la planteo? Que hay ciertos temas que para la derecha son dogmas, por tanto, como son dogmas, no lo puede tratar la sociedad, lo puede tratar solamente al interior de la familia. ¿Qué decimos nosotros? Que por suerte somos distintos. Mire, la sexualidad es un derecho humano. El derecho a un orgasmo es un derecho de todos los seres humanos. La sexualidad es un placer que debiésemos propiciar, enseñar, hay edades para escuchar ciertas cosas, Valeria. Y cuidar. ¿Qué me parece importante también? Que el Estado se preocupe, como entendemos que la sexualidad es un elemento per se a los seres humanos, debiésemos estimular. Yo creo que un Estado maduro, desarrollado, tiene que entregar Viagra a las personas que no lo pueden comprar. Tiene que entregar lubricante a las personas que no lo pueden comprar. ¿El Viagra es la Constitución, entonces? No es la Constitución, no es la política pública. Pero es que no ridiculicemos esta conversación. No es ridiculizar. No. O sea, el orgasmo hace a las personas más felices. Ponlo en la Constitución. Disminuye, no es la Constitución, no. El orgasmo hace a las personas más saludables. Y los países, disculpa, Valeria, y los países más desarrollados, a diferencia de nosotros, sí se mide el derecho a la felicidad. Y la sexualidad es un elemento importante en eso.
Perfecto, Viagra entonces. Madalena, ¿por qué te porque ofuscas y te porque es ridículo. ¿Cuál es el rol de la familia? Estamos hablando de que el Estado no se meta en tu libertad de elegir cómo educar a tus hijos. Si querés te dialogamos bien, bacán, genial, de hecho. Bueno, Súper. claro, bacán. qué suerte, bien por ello. Uno podría pensar, por ejemplo, que anteponer al texto constitucional y ponerlo como una piedra de tope de alguna manera es, más allá de un afán libertario o liberal de defenderla a ultranza y que nada pase sobre ella, alguien podría decir, acá quizás el inconveniente de cierto sector tiene que ver con los contenidos que probablemente ese proyecto de ley o esa ley trae. Hay una cierta falacia y un engaño. Yo creo que hay un engaño, Iván, en que aquí todas estas políticas que están pregonando desde allá son neutrales, como que son el bien para el país, y no. Resulta que ¿y dónde está la maldad? O sea, claro, eso. ¿Dónde está respecto de la política particular, de la política pública. Están metiéndose en los programas, la Constitución está quedando más larga y el curso me dura 3 semestres y ya va a durar 5 años de derecho, porque ya cuando veo cada debate ya... Chuta, pero esto marcó todos los límites. Esto marcó todos los límites. Constitucional 7. Anticonstitucional 7. Oye, yo elijo la educación sexual que quiero para mis hijos. Ustedes están planteando que el Estado es un ente, es un ente impoluto, es un ente que viene como del cielo a decir lo que es bueno para todos los niños de la sociedad, y resulta que yo no quiero que el Estado decida por mí. Y yo quiero es súper simple, mis hijos los voy a educar de acuerdo a mis creencias, y eso no implica no tener educación sexual, no implica no hablar con los hijos, implica educarlos en los valores que yo creo. Es difícil, parece que es difícil. Yo pero estoy si nadie está en desacuerdo contigo. Lo que está en discusión no es que los padres puedan educar. Es que aquí existen problemas públicos y donde la familia no está, el Estado tiene que actuar. Exacto. Vaya a ir tú a las comunas de mi distrito a hacerles educación sexual a estos niños o las niñas cuando salen a la calle. Educación sexual en tu distrito, Valeria. O sea, no trabajanicemos la discusión. No, te estoy hablando de realidades. No, me estás hablando de... Y eso es lo que falta para ir a salir a la calle, mirar y ver las cifras. ¿Tú alguna vez has visto las cifras de denuncias de violencia y de abusos sexuales y cómo eso termina? Porque los niños no saben determinar bien cómo sucedieron las cosas, qué lugares del cuerpo les tocaron y qué personas fueron los que les tocaron. Eso es una realidad. Y esas son cifras. Tú no dejas hablar, Valeria. Lo dice el Poder Judicial. Eso no implica que yo a los 2 años y medio a un niño le tenga que enseñar y debatir con conocimiento de causa. Vale, sigue con la cadena nacional. A ver, espérate, vamos a dar un poco esto. A ver, Javier Velasco, tú tenías la palabra. Javier tenía la palabra. Javier tenía la palabra. Principio de diferencia. Te juro, te lo prometo. Javier tenía la palabra. Ya. Ahora salí también. Ya. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que efectivamente está muy bueno que los padres y las madres puedan contribuir, ojalá de forma prioritaria, a la educación de los hijos. Pero, del mismo modo que yo soy capaz de reconocer eso, creo que es muy importante que ustedes reconozcan que no en todos los casos los padres, madres y entornos familiares tienen las mismas capacidades. Lógico. ¿Cierto que sí? No tienen las mismas herramientas. Y frente a eso es muy importante. Pero es que eso me está sonando una entelequia ya, Maida. Porque ¿cuántas décadas venimos diciendo que hay como que subvencionar a los padres para que ellos sigan haciendo esto cuando lo cierto... Y los políticos no lo han hecho, pues, Javier. Ahora la culpa es de los políticos. Pero claro que sí, pues son políticas voy a terminar mi argumento, Maida, y creo que es importante que me deje de hacerlo, porque lo que yo estoy proponiendo acá es simplemente que en aquellos lugares donde no existen los privilegios para educar adecuadamente a un niño, para que pueda enfrentarse a las dificultades de la vida, haya algo, un tipo de sostén que permita que se relacionen de una manera sana con el mundo. Y eso es algo que no podemos seguir evitando poner por el solo hecho de que algunas familias sí puedan dar eso. Y eso es lo que yo estoy escuchando en este panel, que porque hay familias que tienen la capacidad, la educación y los recursos para poder cuidar adecuadamente a los niños, las otras familias tienen que hacer lo mismo con esos escasos recursos y esas escasas capacidades. Eso es lo que se deriva, eso es lo que se deriva de este discurso permanente de que el Estado no se mete en nuestras casas. Cuando estamos diciendo una y otra vez que el Estado no se mete en nuestras casas, ¿desde qué casas estamos pensando? Así es. Claramente
obviamente no son las mismas casas. Si hay casas donde la gente tiene la capacidad, el tiempo y hasta las ganas para poder entregar lo que yo sé que ustedes pueden entregar, pero hay otras casas donde no. ¿Y qué vamos a hacer con esas casas? ¿No vamos a hacer nada solamente porque ustedes sí pueden? No puede ser, pues, chiquillos. Javier, no puede ser. Y quiero terminar con algo. Mujeres contra hombres. Yo creo la que izquierda siempre con ese discurso. No estamos diciendo eso, Yo Javier. creo que aquí nuevamente está pasando lo que pasó justamente en la opinión anterior, cuando decían que la ridiculización venía de este lado. Yo creo que no hay ridiculización en hablar acerca del orgasmo, hay ridiculización cuando eso se convierte... constitucional, Javier. Pero si nunca... No. ¿Tú dijiste alguna vez que tenía que estar el orgasmo en la Constitución? Lo dijiste tú, Maida. Tú ridiculizaste la discusión. Porque es y ahora está ridículo. pasando lo mismo. Estoy planteando la diferencia de posiciones entre ustedes y nosotros. Y tú me estás diciendo, no, los buenos contra los malos, la izquierda contra la derecha. Yo estoy planteando la diferencia entre dos argumentos, donde yo creo que no estamos en desacuerdo en cuanto al fondo, sino al alcance. Yo creo que ojalá todas las familias pudieran educar adecuadamente a sus hijos. Lo cierto con apoyo es de que los eso no colegios, está ocurriendo, Javier, y por lo mismo es necesario hacer algo al respecto. Me cuelgo de tu mismo argumento en el hecho de que ese proyecto de ley, que insistimos, este no es un tema que debería estar consagrado a nivel constitucional, los orgasmos son muy ricos, amigos, ojalá los tengamos la mayor cantidad posible, que son súper interesantes, pero en esta materia lo que nosotros estamos diciendo es algo muy simple. Ustedes tienen una visión donde el Estado puede pasar por sobre la familia, nosotros tenemos una visión donde no se puede pasar por sobre la familia. Eso es extremar los argumentos, Pancho. Obviamente, si para eso estamos, pues, amigo, para extremar los argumentos, me extraña. Entonces, en este caso, cuando yo veo que en el proyecto de ley que está presentado por parte de estos 10 diputados transversales no se hace ninguna mención al rol de la familia, por último una autorización, ahí yo me lo cuestiono si efectivamente lo que ustedes buscan es lo que tú dices o si lo que quieres es pasar por sobre la familia. Cuando no nos hacemos cargo de la capacidad de los profesionales que van a estar encargados de eso, también me preocupo. Cuando el contenido tampoco está determinado en ciertos criterios mínimos, también me preocupo. También me preocupo cuando me quieres establecer este tipo de educación desde la preparvularia, de la parvularia en adelante, sin la autorización de los papás. Tengo una pregunta. Ahí yo me preocupo. Tengo una pregunta, Andrea. ¿Cuál sería entonces el rol de los colegios públicos? ¿De qué manera los colegios públicos podrían impartir la educación sexual si es que no tenemos un acuerdo y el Estado no puede estar ahí? Sí, o lo que me gustaría que estuviera en la nueva Constitución. Claro. A ver, 4 cosas. Puedo decirlas rápido y voy a responder los número 4 para que no digas que me estoy corriendo. Okay. ¿Ya? Primero, el Estado es una invención humana. No tiene derechos, tiene atribuciones que delega la Constitución y la ley. ¿Ya? Las personas tienen derechos, porque somos anteriores al Estado. El Estado es instrumental. Segundo, el orgasmo, lo que sea, no es un derecho, porque alguien te lo tiene que proveer. Es una situación que pasa, que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de la ley. Bueno, se lo puedes autoproveer igual. Bueno, pero es que cuando tú dices, ojo, O sea, es que cuando digo. tú tienes derecho, tengo derecho al orgasmo, tengo derecho, por ejemplo, con mis alumnos, yo siempre, Por favor. Por favor. los digo, oiga, usted tiene derecho a emborracharse. No sé, o sea, puede emborracharse, pero no es un derecho, porque cuando tú dices que es un derecho es que alguien tiene que proveértelo. El banco tiene derecho a cobrarme el dividendo de la casa, claro que sí, porque firmé un contrato el título que lo justifica es el contrato. ¿Ya? Entonces aquí hay una superabundancia de derechos que también hay que ver. Bueno, eso es la teoría general de los derechos humanos, que uno se demora 5 clases en pasarlo, qué es lo que es un derecho, qué es lo que no lo es, una mera circunstancia, una aspiración política, económica, lo que sea. ¿Ya? Y tercero, ¿por qué no se ha hecho cargo, por qué no se lo entregan a la familia? De nuevo, porque hay personas que no lo dicen, pero aman a Engels y a Millet. Son los seguidores de Millet. Entonces no quieren a la familia. ¿Y por qué no lo dicen de una vez? A mí me encanta la sinceridad intelectual. Yo he tenido alumnos desde comunistas hasta que leen a Hayek. Me da lo mismo, pero díganlo. ¿Desde dónde parte mi presupuesto de la discusión? Y la respuesta tuya es muy simple. Yo creo que cuando uno inscribe, vamos a los colegios particulares subvencionados privados. En el fondo es una elección. No, pero te estoy preguntando por los públicos. Sí, cuando tú eliges el proyecto educativo, bueno, ahí puede haber distintos. Estás eligiendo el colegio y estás eligiendo lo que hablaba aquí, el proyecto educativo. ¿Y pagas por ello? Sí, o los particulares subvencionados no se pagan hoy en día, pero igual. Bueno. Pagan más, pagan menos. Sí, es el tema del proyecto educativo. Sí. La gente piensa que uno elige el colegio, todos los padres eligen por la PSU. No es verdad. Hay padres que les da lo mismo y sí les importa esta parte, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los públicos? Lo que yo creo es algo que propuso el gobierno de Piñera 1, que no sé si lo han hecho ahora, porque ya, bueno, el gobierno ya casi le perdió la brújula hace rato, es que los programas de educación sexual
sean, que es lo que promueve Ayuso y Monasterio en Madrid a propósito, es que los programas sean súper claros en sus contenidos, orientación y quién los va a proveer. Es decir, si los provee el Móvil, si los provee APROFA, que es la filial de Planned Parenthood, que es la organización abortista más grande del mundo, si los provee la Fundación Cuide Chile, y esa página web, y esto. Y usted, señora, ¿a qué programa quiere mandarlo? Necesitamos autorización escrita. Usted, ahí están todas las instrucciones, tiene dudas, llámenos. Entonces ahí puede ver, y esto le gusta, a usted le gusta la orientación de APROFA o la orientación de la Fundación Cuide Chile, libertad. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que deberían proveer los colegios públicos. Eso es lo que yo pienso. Disculpa, solo, mira, nosotros estamos de acuerdo con el derecho a la libertad. Pero para que se produzca libertad tiene que haber derecho a la información. Y yo creo que ese es el punto que aquí está en discusión. Yo estoy diciendo que se informe. Me parece muy bien que cada uno en su familia, en el seno de su familia, se eduque de acuerdo a mi creencia religiosa. Por ejemplo, yo soy cristiano, atrás sin golpe. Pero el problema es qué pasa con aquellas familias que no hacen esta pega y que en Chile existe. Ese era mi cuarto punto. ¿Quién va a controlar eso? Como no podemos saber qué familia tienen o no la información, ahí tiene que entrar el Estado a proveer esa información para que el individuo sí pueda elegir. Porque en Chile solo eligen los que tienen plata, los que tienen recursos o los que tienen más acceso a la información. No, hay gente que tiene clarísima la película en Distrito 14. No, pero a ver, perdona que te haya interrumpido. Ese era mi cuarto punto. ¿Quién va a controlar que una familia esté informando bien a sus hijos o no? Ahí ya metiste al Estado sí o por harto manga. Por manga, perdón. Entonces, ahí metiste al Estado, O sea, el Estado va a decidir si mi hija está educada sexualmente bien o no conforme a los parámetros, del Estado, que es el gobierno de turno. Un funcionario de la Serenia, es que eso no se controla así, pues que eso no se controla así. ¿Y cómo lo vas a controlar? Cuando tú primero levantas una política pública, diagnosticas, ¿no? Listo. Bueno. Y luego tú, estoy hablando del tema específico que a ti te preguntaron, no de la Constitución. Pero yo vine a hablar de Constitución, por ese el título del programa. Tú te preguntaste sobre cómo los colegios públicos, los liceos públicos podrían generar esta educación. Y ahí cuando eso es una política pública, es hacer y tú luego evalúas la política pública, y esa evaluación tiene diversas dimensiones, y ese monitoreo y el cumplimiento de todo eso tiene también una etapa inicial, luego, y también tiene finalidades. Y varias de esas finalidades dicen relación con lo que yo he estado conversando, que tiene que ver cuando tú te enfrentas en el ejercicio del derecho, no cuando haces clases de derecho, sino cuando tienes que alegar en un tribunal para defender a una persona, ya sea un hombre o una mujer. Los derechos sexuales son derechos humanos de hombres y mujeres, y la incorporación de esto con enfoque de género en la Constitución también incorpora no solo a las mujeres, también a los hombres, al mundo de los LGTB+, y eso tiene que ver también con consagrar cuestiones esenciales para la vida de las personas. Y no pasa por poner solamente un artículo que diga los derechos sexuales y reproductivos. No es una caricatura. Hay experiencia internacional en esto. Hay otras constituciones que lo señalan, y no lo señalan como derechos sexuales y reproductivos, sino que establecen esta obligación del Estado de no discriminar a su población por su sexo, por su condición sexual, y cómo eso se grafica a través de una serie de cuestiones. Las otras constituciones los tienen. Vamos a seguir debatiendo, pero tengo que saludar a los auspiciadores en este momento, porque llegó a Chile, hablábamos de ella en el corte, llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides, además con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Los puedes seguir en Instagram también, @BiteMeOrganicBurger. Saludamos a Publimetro. ¿Sabías que es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con todas las medidas de sanitización. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo.
Quiero contarte que en Interfilm puedes encontrar variedad de productos de sanitización y cuidado personal a un precio increíble sin tener que salir de tu casa. Ingresa a la www.interfilm.cl, selecciona lo que requieres y listo, en unos días estarán en la puerta de tu casa. Así estamos más protegidos y nos cuidamos entre todos y todas. Estas mascarillas que usamos, por ejemplo, las puedes encontrar justamente en Interfilm. No te las puedes perder. Muchas gracias a Interfilm por ser parte de la conversación del Chile que viene acá en Sin Filtros. Nos queda un minuto de programa. Muy corta. Hay preguntas. Una pregunta muy corta. En la construcción social, ¿qué es más importante, el Estado o la familia? El Estado o la familia, amiga. ¿Cómo el Estado? En la construcción social, ¿qué es más importante, el Estado o la familia? No hay respuesta. Súper. Pero es que no, la pregunta es... No, No hay respuesta. hay... No, es que no tiene... Es lo más importante en la construcción de una constitución. No, Lejos es lo más que yo no voy a importante. caer en ese tipo de trampas, porque Pero no no es tiene nada trampa, que ver. Valeria. No tiene nada que ver. Una cosa no se contrapone a la otra. Si tú crees que nosotros, No, es que los que importancia. abogamos por los derechos sexuales de las personas y por derecho a salud sexual y reproductiva de calidad, estamos en contra de la familia. Al contrario, pues mujeres, estamos a favor. Sí, y fue estamos Pancho a el favor que- de todos los tipos de Y de familia. toda la Por lo familia. tanto, ese tipo de Exacto. distinciones para mí no van y no corresponde hacerlas. No contestaste. Y no Tengo una corresponde pregunta. hacerla. Tengo una pregunta. Le hizo A mí explicar se me la- quiso está bien. caricaturizar Muy breve, Magdalena. como que yo no quisiera educación sexual en los colegios, lo dije en todos los tonos. Quiero educación sexual, eduquemos a los papás si es necesario. Todas esas políticas, perfecto. No, jamás. Pero hay una trampa en que la educación esta sea neutra de parte del Estado. Entonces, ¿cómo, mi pregunta es para Andrea, cómo como papá de todas las situaciones, vulnerables, no vulnerables, nos enfrentamos a este dilema de cómo elegimos la educación sexual para los hijos? ¿Cómo se mete el Estado en eso? ¿Cómo lo enfrentarías tú como una política pública? Porque yo creo que no es un tema constitucional específicamente. ¿Puedo decir un detalle ahí? Un detalle. Quiero decir algo respecto de lo que dije antes y lo que estáis comentando ahora. No solamente la pobreza material determina que hayan personas que no tengan capacidades para educar a su hijo. Hay personas con mucha plata Sí. y muchos prejuicios Sí. que también cometen muchos errores. Lo hemos visto. claramente Eduquemos a los en este papás. último Soy la primera en Creo que ya defender lo eso. respondió, pero solo voy a decir que la política es una actividad humana y como tal no es neutra. No es neutra, claro. Eso es. Muy bien. Ahí está, termina el programa de hoy, conversamos de educación sexual, las posturas de los panelistas, las posturas de nuestras invitadas. Les quiero dar las gracias por haber estado acá, Andrea, Iñiguez, que te vaya muy bien. Gracias. Valeria, muchas gracias por estar el Gracias. día de hoy acá, que les vaya bien a ambas y al panel, por supuesto, por sus Nada, opiniones, sus nada. perspectivas. Increíble, hay un antes y un después de este panel, sorprendente. Vamos, nos vamos, se acabó, sí. Ya, que estén muy bien, seguimos, por supuesto, conversando acerca del Chile que viene. Hasta la otra, chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y, porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Porque compartir de a dos siempre es mejor. Cámbiate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año. Desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.